Bienvenidos a este episodio que será viral. Algo está sucediendo contra la libertad de expresión. Primero en Campeche, inhabilitaron por 2 años al periodista Jorge Luis González. Él es exdirector del diario Tribuna. Presuntamente cometió los delitos de calumnia y discurso de odio en contra de la gobernadora Laida Sansores. Por lo menos de eso lo están acusando. Esto a pesar de que desde el 2016 dejó de dirigir este medio. Bueno, eso es en Campeche. Por otra parte, en el estado de Puebla, el Congreso Estatal aprobó una modificación a la Ley de Ciberseguridad, a la cual ahora mediáticamente han llamado Ley Censura. Ojo con esto, incluso el gobernador Alejandro Armenta ya solicitó al Congreso que revise las modificaciones que se hicieron. Bien, pues para entender lo que está pasando, hoy nos acompaña en este episodio que sin duda será viral, Jorge Luis González, periodista, exdirector del diario Tribuna. ¿Cómo estás, Jorge? Bien. Gracias por acompañarnos. Embates. Y ahorita nos platicarás a detalle porque vaya que se está complicando la cosa. También está con nosotros Pedro Cárdenas, él es oficial del Programa de Protección y Defensa de la organización Artículo 19. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por el espacio. Qué amable, pues vamos a entrar en materia. Jorge Luis, vamos a contextualizar primero lo que estás enfrentando. Se te acusa de esta situación, ya hablábamos de estos delitos, pero platícanos, ¿de dónde surge esto y por qué se dan las acusaciones? Mira, la verdad es que desde el que inicia el gobierno de Laida Elena Sansores San Román, el malestar es que no acepta la crítica, no acepta el comentario. Las noticias que le impactan son aquellas, sobre todo en la que no ha cumplido con promesas, en la que dice alguna serie de circunstancias que no se apegan a la verdad, y ahí la noticia no le gusta y el comentario, pues menos. Recordemos que en el caso de la noticia tiene que ser muy, pues excelentemente verdadera, bien verdadera. ¿Qué sostiene la versión del periodista? Los hechos. En el caso del comentarista, su espectro de opinión es mucho más amplio. Y a la señora la enardece, la molesta. Sus calificativos son denostativos. En el caso de los varones los acusa de chayoteros. Y no hablo solamente del caso mío, sino hablo en lo genérico de los que permanecen en Campeche ejerciendo o intentando ejercer el oficio pese a los riesgos a que esto conlleve. ¿Qué fue lo que le molestó, Jorge, en específico? ¿Cuáles son las notas o a qué se refiere que tanto de verdad le ha enardecido a la gobernadora? Lo que te comento, no le gustan las notas que hablan de su comportamiento, de asuntos que no ha cumplido, de mentiras, porque te cito un caso. Insisten que no hay inseguridad en Campeche y se ha elevado en 130%, y Campeche, que era un sitio muy tranquilo, actualmente padece, nada más para citarte este año. Hasta la semana pasada, que recuerde, no sé el cuánto, o el final de esta semana, o el final y el comienzo de esta semana, cómo estamos, había 45 asesinatos. Más de ellos, 30, si mal no recuerdo, han sido sicariales. La inseguridad está cada día peor. Campeche no crece, permanece paralizado. No hay fuentes de empleo. Los medicamentos en los hospitales no hay. Despidió a 300 policías que se inconformaron e hicieron protesta porque no les dieron las herramientas ni les avisaron y los llevaron a un operativo en el penal de San Francisco Coven, en donde manosearon a las policías, lastimaron a algunos policías, y si no huyen, pues a muchos, o sea, hubiera sido muy lamentable o trágico porque no tenían las herramientas para defenderse. ¿Esto a qué lleva? A que la gobernadora, pese a las protestas, rarísimo en Campeche, hubo creo que 3 o 4 manifestaciones con más de 10,000 personas, y la que ella comenta en son de burla que ella hizo más de 100, y todavía les faltaba a la sociedad campechana para que ella pudiera atender el hecho de que regresaran los policías. Lo peor, ningún policía de los despedidos, y ya van más porque han venido despidiendo a aquellos que sostienen que son los inconformes y que podrían más o menos reverdecer el problema, y un centavo de liquidación, de indemnización laboral, se ha negado. Y le hemos estado dando, por cierto, seguimiento aquí en Uno TV, Jorge Luis. Ahora, todo esto te lleva a que te sienten en el banquillo de los acusados. Hoy estás inhabilitado para ejercer como periodista. Hay una multa que tienes que pagar y que incluso podría llevarte a una
en este caso, a quedarte sin casa porque el gobierno parece que está perfilando para un embargo. Platícanos de eso, por favor. Mira, desde el 2022, el vocero de Laida Sansores, Walter David Patrón Bacab, aconsejado por la gobernadora, porque hay una publicación en la plataforma que señala que la señora Sansores había otorgado a este muchacho contratos sobre publicidad. La empresa que encabeza él es precisamente propietario o el que se encarga de las finanzas, sobrino de la gobernadora Gerardo Sánchez Sansores. La denuncia proviene de México y concreto de Lía Limón y de la diputada de la demarcación de la Álvaro Obregón, donde Laida Sansores ocupó la titularidad. Y se hacen alusiones acerca de su desempeño en la Álvaro Obregón, pero este muchacho se inconforma porque dice que, ok, sí estuvo prestando, sí prestó servicios y no es por la cantidad. Si eso fuera cierto, la denuncia en sí no procede del canal, el canal solo reproduce. Y esto lleva a que presente una demanda por daño moral, derrotado totalmente porque no hay argumentos. Me señala que soy el director del periódico, yo no soy director del periódico, acudo al juicio al que soy llamado, no reconozco en ningún momento ser director, sino que cuando contesto la demanda señalo que acepto la demanda con el carácter que él me otorga. No le reconozco que sea director. Avanza el proceso, inclusive en la confesional, en las preguntas que respondo, me dice la jueza que al terminar la audiencia, oye, ya no eres, no, tú no eres director de tribuna. Yo tiene, en el tiempo ese en que me hacen las preguntas, yo tiene como un poquito más de 5 años que Ajá. dejé de ser director. Tengo amistades, bueno, permanezco con el conocimiento de quiénes son, pero ya me alejé. Ok. Y me dice, y pese a ello, me condena. Y me condena por indicaciones, después me diría, un agente, un abogado que es abogado, me dice, "Oye, está mal, no tiene razón la procedencia del juicio". Pero la Sí, realidad, Jorge Luis, es que ya hay una condena, hay una condena. y como tal, y mediáticamente, por supuesto que también hemos visto la manera en que se te han ido encima, sobre todo quienes son afines al oficialismo. Pero, a ver, vamos con Pedro. Pedro, ¿qué es lo que observas en este sentido? Estamos ante un periodista, ya lo decíamos, inhabilitado, obligado ahora a pagar esta cantidad que le podría llevar hasta quedarse sin casa y demás. ¿Qué es lo que observan desde artículo 19? Hay múltiples preocupaciones que justo Jorge Luis nos ha estado compartiendo, ¿no? La primera tiene que ver con este asedio legal. En inglés, los países anglosajones le llaman forum shopping, que es cuando vas literal como de compras a cada foro, a ver en cuál proceso quieres iniciar. Y aquí podemos ver que hay un procedimiento especial sancionador a través de legislación electoral. Tenemos una demanda por daño moral y luego tenemos una denuncia, ¿no? Es decir, tenemos proceso civil, proceso penal, proceso administrativo. Esto es una manera de buscar múltiples entradas con una manera de limitar o censurar la libertad de expresión. Eso es bastante preocupante. Lo segundo es que efectivamente, pues Jorge Luis ya nos ha dicho, a ver, si yo ni siquiera soy responsable de algunas de estas publicaciones, ¿por qué estos procedimientos siguen avanzando, dictaminando responsabilidad de terceros a él? ¿No? Que eso es un segundo punto. Y el tercero, que tiene que ver también con hacia dónde se dirige. Este mensaje no es solo individual, es un mensaje colectivo. Es decir, si bien siempre puede haber limitaciones a la libertad de expresión, lo que se hace aquí no es marcar ese límite. Lo que se hace aquí es decir, no se puede hablar. Y se manda un mensaje muy amplio hacia otros periodistas. Un mensaje que la verdad nos preocupa a todos quienes ejercemos este oficio. Y en este sentido, Jorge Luis, ¿qué es lo que viene? Porque como tal ya hay una condena, estarías en este caso inhabilitado 2 años, pero ¿cuáles son los pasos a seguir? Mira, estamos todavía en la vinculación a proceso. Vamos a explicar la cuestión jurídica. Hay una denuncia, el Ministerio Público la toma, no la analiza como debiera ser porque la señora plantea dentro de su denuncia que ha sido afectada psicológicamente. Y el Ministerio Público no le exige que lo pruebe ¿con qué? Con un documento de un psiquiatra o de un psicólogo. No lo hay. En el proceso en sí, de la audiencia inicial, plantea también el Ministerio Público que la señora acude
al proceso como gobernadora. Ujú. Tiene la piel muy sensible. Y recordemos que hay jurisprudencia que señala que los funcionarios públicos deben ser más tolerantes a la crítica. Esto no lo acepta así el Ministerio Público. Ahí vamos. Otra circunstancia. La señora hace la denuncia sin precisar documentalmente que yo soy el director, dónde está mi Ok. nombramiento, dónde concurren los hechos de manera tal que me involucren razones de tiempo, de espacio, de circunstancia. No la hay. Y no la puede ver por inexistente. O sea, no puedes aludir a algo que no tiene base ni proporcional al tiempo que yo abandono el periódico y menos tiene base sustento jurídico. Y vamos, insisto, el Ministerio Público dice que va en la denuncia como gobernadora y su asesoría jurídica o el que la representa en el juicio dice que no, que va en lo personal. Y vamos, si ahí está el asunto, las quejas de la señora, las quejas de la señora no pueden ser personales, porque se Bien. critica al funcionario, no la persona, y no se habla de su vida privada. Y en ocasiones, según he estado viendo, analizando, las respuestas que le dan son en razón de de su comportamiento verbal. La señora es muy dada a la ofensa, a la cuestión de aplicar apodos, de burlarse de la gente. ¿Cómo es posible que antes de que se diera a conocer las medidas cautelares, porque estas son todavía medidas cautelares, la confunden a veces la sociedad diciendo que es Ajá. sentencia? No, son medidas cautelares para que no lesionen más a la víctima. Ok. O sea, la victimización del hecho. ¿Y qué planteamos acá? Gravísimo, es gravísimo la forma en que opera el Ministerio Público siguiendo indicaciones de la gobernadora. Y tú lo sabes, lo sabemos, Pedro. Qué ocurre con en los gobiernos de los estados, en los gobiernos estatales? Que quien alcanza la titularidad del Ejecutivo domina al Legislativo y al Judicial. Esa división de poderes a las entidades prácticamente es inexistente. Déjame Esa preguntarle al respecto, realidad. justo, permítame preguntarle al respecto esto a Pedro. Pedro, ¿es justo lo que observan ustedes, la configuración de cómo podrían haberse triangulado los dos poderes pues, para derivar en lo que estamos observando? El caso particularmente es preocupante en múltiples sentidos. Ujú. Ahora, algo que sí hay es en México hay un proceso muy claro de acoso judicial contra la prensa. Eso ya lo hemos estado documentando desde hace varios años. Del año 2016 para acá hemos visto un incremento de procesos judiciales iniciados contra periodistas. Pensemos tan solo en el 2024 documentamos 21 casos, es decir, cada 3 semanas una persona periodista fue víctima de otro proceso, ¿no? Se le inició otro proceso por sus publicaciones, por sus investigaciones, por sus dichos en redes sociales, ¿no? Ahora por cosas tan sencillas, ¿no? Ahora que hablemos del caso de Puebla. Ujú. Y en este tipo de circunstancias, lo que preocupa es, uno, los ministerios públicos no están teniendo una investigación debida sobre libertad de expresión. Segundo, se está iniciando todos estos por candidaturas, por autoridades, por personas funcionarias públicas, lo cual son personas que tienen una posición de poder que están iniciando estos procesos. Ujú. Y tercero, preocupa aún más las decisiones de medidas cautelares, de medidas de supresión de información que están contrarias a lo que se llama el test tripartito, es decir, existen los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un examen, un test, ¿no? Donde se tiene que revisar si algo está marcado por la ley, si cumple un objetivo específico de protección, por eso se tendría que limitar. Y el tercero, que sea proporcional. ¿Cuál es la proporcionalidad de las afectaciones que ha tenido, presuntas afectaciones que ha tenido, por supuesto, versus limitar a alguien 2 años o limitar a un medio que deja de funcionar? Eso no es proporcional bajo ninguna circunstancia. ¿Cuál sería el mensaje, Pedro, para los periodistas? Primero, hablando de Campeche, pero para todos, prácticamente los compañeros, sobre todo quienes ejercen a nivel estatal, porque sin duda a mí me suena una preocupación muy sustentada. ¿Qué les dirías? ¿Es momento de agazaparse? ¿Es momento de mantenerse en guardia? ¿Cuál sería el mensaje para ellos? Desde cada artículo 19 lo que hemos llamado siempre a la prensa es a seguir reportando cualquier situación de este tipo. Y lo segundo creo que es importante, que la prensa tiene que, así como el día de hoy tú estás en contacto con Jorge Luis, ¿no? Y que se necesita que escuchar, hay que escuchar las voces de los periodistas, sobre todo en las entidades federativas, y hay que recordar
que todavía existen 7 estados de la República que tienen de los llamados delitos contra el honor, que son delitos que ya el sistema interamericano de derechos humanos ha dicho que no deben de existir en el sistema penal. Y esto implica que todavía hay estados de la República donde están utilizando leyes para limitar la libertad de expresión, ¿no? Campeche también tiene algunos de estos delitos y esa es una preocupación. Mi estimado Jorge Luis, ¿qué le dirías a los colegas de Campeche? Porque tú eres un referente en el estado y están viendo lo que estás padeciendo. ¿Qué les dirías a ellos? Y lo mismo, ¿qué les dirías a otros compañeros, a otros colegas en los estados, desde tu punto de vista y lo que estás padeciendo? Mira, yo creo que lo importante ahora es observar con estos, bueno, se habla de dos casos, el mío y de lo que ocurre en Puebla. Y creo, y puedo hasta sostenerlo, que creo que están experimentando desde un laboratorio, porque no solamente es en estas dos entidades. Tenemos el caso también de Quintana Roo, donde ya vienen las protestas de los comunicadores, porque también se trata de aplicar medidas de este tipo. Están, creo que, sopesando qué harían los periodistas en el caso de que esto se concretara. Ya estamos viendo qué es, y sostengo y vuelvo a insistir. Creo que es un laboratorio para ver cuál es la respuesta y con ese criterio ir avanzando hasta que los periodistas no tengan la capacidad de involucrarse auténticamente en el acontecer. Y digo esto porque hay bloqueo de plataformas, hay censuras de contenidos y lo que es peor, también hay obstáculos a la comunicación particular. Creo que esto es preocupante, nos debería de preocupar, sobre todo a quienes formamos parte del gremio periodístico, para exponer, para intentar ubicarnos de manera tal que lleguemos a un fenómeno de congruencia y apliquemos criterios tales que permitan que prevalezca la libertad de expresión y de prensa, que creo que es el factor fundamental para el funcionamiento de una democracia. Jorge Luis, para tener una dimensión de lo que está pasando en Campeche, ¿cuántos diarios han desaparecido o cuántos quedan aún? No hay ninguno. Comentaba, creo que al principio, que había 5 periódicos impresos. Cuando llega la gobernadora, ya no hay ninguno. Todos son plataformas porque no son diarios digitales. No tienen esquema. Es nada más subir información, subir comentarios, hacer algunas ilustraciones y ahí queda. O sea, el periodismo en su Campeche prácticamente ha sufrido una estocada muy lamentable, que hay que insistir con los colegas de aquí en Campeche, que hay que resistir, hay que enfrentar. Me comentaban incluso porque fíjate que ha habido mucha unidad en el gremio. Bueno, siempre van a haber los que llaman matraqueros, que son los que Claro. defienden al que está en el poder. Y los vemos Pero aquí ha todos habido los días. solidaridad. Aquí los vemos todos los días en primera fila. Aquí los tenemos Sí, y aquí ha bueno, habido solidaridad y he sentido una solidaridad no solamente los de artículo 19, de Pedro, de el compañero que me recomendaste, no recuerdo ahorita el nombre, que han sido de verdad ejes en lo que yo he venido planteando, razonando con los periodistas. Me anuncian inclusive que mañana, que no son tantos, harían una protesta y me invitan a participar y creo que es aconsejable que yo los acompañe. Harían una protesta desde un parque hasta el Palacio de Gobierno y me dicen, no va a haber ningún comentario como si estuviéramos amordazados. Va a ser una cinta que nos impida hablar. por supuesto, un movimiento, una movilización a la que le daremos cobertura. Pedro, ¿esto se ha repetido en algún otro estado gobernado por Morena? Esto que nos dice Jorge Luis, la desaparición tal cual de los diarios. El tema de la pérdida de los diarios es un tema que se ve con múltiples aristas, no solo el tema político, sino también hay circunstancias que los afectan, ¿no? Lo que tiene que ver ya con una situación económica de precariedad bastante importante, el surgimiento del Internet como una nueva forma de generar comunicación, ¿no? Entonces, existen retos importantes. Lo que sí es un patrón claro que se tiene identificado es precisamente todos estos procesos iniciados en contra de periodistas, ¿no? Esto sí es un patrón claro y es una de las preocupaciones que hay, porque recordemos que un proceso judicial, un proceso inclusive administrativo, lo que busca es
distraerte a ti de tu trabajo periodístico. Tú ya no puedes trabajar en el periódico porque tienes que enfocarte en defenderlo, conseguir abogado, analizar la representación, enfocar tus recursos económicos, tu tiempo, inclusive tu salud psicosocial. Es un proceso tener que decir, oye, ¿cómo le voy a hacer para pagar en el caso de estas multas exorbitantes, ¿no? Y desafortunadamente es una práctica que no se limita a un solo partido. Pedro, ¿algún ejemplo en otro estado? ¿Cuántos casos, no sé si llevan alguna estadística como tal? Sí, por supuesto, ¿no? Viendo, por ejemplo, ahora que estábamos analizando la información de Puebla, ¿no? Del año 2018 al año 2022, en el caso de Puebla, hubo 22 procesos de acoso judicial iniciados contra periodistas, ¿no? Entonces es un estado bastante notorio donde se utiliza la normativa mexicana o la normativa poblana para iniciar procesos contra periodistas. Y esto es claro porque pues, pensemos entonces cada ciertos meses vuelve a haber otro proceso contra otro periodista, vuelve a haber otro proceso civil, penal, el que sea. Y muchas veces la intención, sobre todo hay un término que llamamos SLAPs, que son litigios estratégicos contra la participación pública. Y estas luchas, estos litigios, muchas veces ni siquiera su objetivo es ganar. El objetivo es iniciar el procedimiento para generar este impacto, para a veces, por ejemplo, como decía Jorge Luis, a veces son medidas cautelares las que ya están limitando cuando todavía no se ha llegado a una decisión judicial, ¿no? Es decir, todavía no hay una sentencia y ya se están generando mecanismos de limitación de información, de reducción de información en línea, y este es un tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hacemos ese análisis, pues lo vemos también. El caso de Yucatán también fue un estado que, si no me equivoco, en 2024 reportamos altos números de procesos judiciales iniciados contra periodistas, ¿no? Y entonces vemos que en varios estados de la República se va repitiendo este proceso. Varios estados, entre ellos Puebla, de lo cual pues vamos a, si lo consideran, vamos a entrarle. Se hace una modificación a la ley de ciberseguridad que ahora pues muchos llaman la ley censura. ¿Por qué? Pues porque está poniendo muchas limitantes para tener participaciones en redes sociales, sobre todo con las críticas a los funcionarios, ¿no? Si lo consideran, vamos a ver lo que dicen en el gobierno de Puebla, porque el propio gobernador dice que pidió que se haga una revisión, claro que lo pidió una vez que ya se aprobó la ley, ¿no? Pero bueno, pues se están realizando una serie de foros para analizar la ley y esto es parte de lo que se dijo al terminar esta primera actividad, pues sugerida por el propio gobernador. Vamos a ver. Estos foros que van a iniciar con las y los diputados, sabemos que ellos tienen toda la disposición, toda la voluntad de hacer este ejercicio para poder dar esta claridad y certeza. A nosotros, como gobierno del Estado, nos va a corresponder pues, estar atentos a los resultados de estos foros y, desde luego, garantizar, siempre garantizar la libertad de expresión. Ese es un tema fundamental que vamos a estar dando seguimiento para que se pueda llegar a buen puerto en estos foros y vamos a estar desde luego siempre en favor de las medidas que protejan a las mujeres y a la niñez en Puebla. ¿Será que sí buscan garantizar la libertad de expresión? ¿Qué piensas de esto, Pedro? Bueno, por un lado es un caballo de Troya, ¿no? Es decir, hay buenas intenciones de hay que proteger y sin duda alguna es muy noble y muy loable la protección de los derechos de la niñez, de las juventudes, de las mujeres, ¿no? De quienes pueden ser víctimas de agresiones en línea. El problema es que luego la definición es amplia, la definición es vaga. Los propios artículos que modifican, ¿no? Es una propuesta de modificación del Código Penal del Estado de Puebla. Y pues modifican artículos para decir, por ejemplo, en el tema de ciberasedio, pues cito, ¿no? Insulte, injurie, ofenda, agravie. Son términos tan amplios. Yo me puedo sentir ofendido, yo me puedo sentir insultado, yo me puedo sentir agraviado y se puede iniciar un proceso penal contra alguien en Puebla, ¿no? Entonces ya es bastante grave. Ahora, considerando que particularmente se habla de que es un código penal, esto también es contrario a otros principios de derecho, ¿no? Es decir, el principio de taxatividad, que no, es un principio que nos indica que el derecho penal debe ser
debe ser exquisito, ¿no? Debe de ser exacto, debe de indicarnos exactamente cuáles son las terminologías que aplican para que no se sobrepasen los delitos que se estén impactando, ¿no? Y en ese sentido, pudiera haber muy buenas intenciones con estos diálogos, pero la gran pregunta es por qué no se hicieron antes, ¿no? ¿Por qué no se están haciendo los diálogos previo a la aceptación de esta legislación que ya ahorita es aplicable? O sea, es aplicable y podrá haber diálogos, pero mientras no lo modifiquen, este es un delito. Y ya es un hecho. Yo no me imagino a alguien que le reclame al gobernador, oiga, es que usted durante la campaña nos prometió que iba a pavimentar esta colonia y no nos cumplió, y entonces con la piel muy delgadita diga, a ver, vamos a iniciarle un proceso porque hay una injuria en lo que está diciendo, qué sé yo, ¿no? Creo que ahí es donde observo esa ambigüedad. No sé qué piensas de esto, Jorge Luis, porque también nos decías, en Campeche podría tomarse como un laboratorio, pero ya estamos viendo que quizás en Puebla también. Eso es lo que sostengo, que esto, bueno, y cito tres casos: el Quintana Roo, que es un estado vecino, Quintana Roo, Campeche, Puebla. Pudiera ser el experimento, pudiera ser el laboratorio, el que vean, o sea, que analicen en sí, y vamos, los tres son morenistas, que lleven a que tengan una estrategia paulatina de manera tal que vaya coartando la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de comunicación. Y eso que dice Pedro sería gravísimo. Y una circunstancia, Pedro, que me gustaría también señalar. Dices que la cuestión económica ha afectado a los periódicos, que en efecto se han hecho recortes, se bajó personal, el número de páginas, pero yo creo que también mucho tiene que ver la actitud de los gobernadores. Sabemos que los gobernadores son reyesuelos en sus áreas. ¿Y qué es esto? Ellos tienen la posibilidad de cerrar, la posibilidad, insisto, posibilidad de que un periódico se sostenga. Le hablan, por ejemplo, a una tienda, óyeme, o le cancelas la publicidad al medio, o aquí no vas a obtener nada y te aplican multas, que porque tienes basura acumulada, hablando de una tienda, oye, porque estás encareciendo los productos, te ataca Profeco. Oye, no tienes medidas de protección adecuadas para el personal y la gente y te viene protección civil. Oye, gotea algún tubo, oye, en lo exagerado estás botando agua, desperdiciando. Hay muchísimas formas de coacción, de lastimar a un medio. Tienen el poder, y yo siempre también he sostenido, muchos gobernadores tienen el poder, pero no tienen autoridad. Tienen el aparato de gobierno completito a su disposición para operar de esta manera. ¿Qué piensas en este sentido, Pedro? Pues No, de que acuerdo, uno de creo, los temas que... Perdón, Jorge. Adelante, Pedro. Pedro, Creo que uno de los temas que hemos precisamente trabajado es el tema de publicidad oficial, ¿no? En el artículo 19. Y desde el gobierno de Peña Nieto nosotros interpusimos un amparo en contra de la Ley General de Comunicación Social, que hasta la fecha, ¿no? Bueno, la Suprema Corte nos dio la razón, ¿no? Y hasta la fecha el legislativo, durante todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador prácticamente, y ahora siguen sin acatar que es preciso reformar la legislación. ¿Por qué? Porque sí hay claramente una manera en que las autoridades puedan utilizar estas técnicas que llamamos de zanahoria y garrote. Te portas bien, te doy publicidad oficial, te doy tu dulcecito al final del año, ¿no? Te portas mal, pues te inicio procesos judiciales, como lo estamos viendo acá, ¿no? Es una preocupación y sin duda alguna es importante que se retome ese tema y que no se deje por hecho, ¿no? Porque es un tema que se está olvidando y que ya no se quiere generar una discusión sobre cómo debe ser un principio, una legislación de publicidad oficial clara, transparente, con asignaciones debidas, ¿no? Informando, ¿no? Y bueno, el tema de transparencia es otro, por supuesto. Y ahí está la gravedad. Y es que entiendo la naturaleza de lo que está sucediendo, ya nos decías, Pedro, es que la tecnología, las plataformas, pues quizás también suman a la desaparición de los diarios. Ok, hasta ahí vamos bien. Entonces, los periodistas están migrando hacia las plataformas, pero entonces ahora viene este control de las plataformas. ¿Qué piensas de esto, Jorge Luis? pues mira, yo creo que la tecnología vaya ido avanzando y esto impacta más en las nuevas generaciones. Y te digo esto porque mucha gente, sobre todo que hasta 40, 50 años prefiere
ilustrarse con un diario a meterse a la cuestión tecnológica. Para que la tecnología impacte de manera total, creo que pasarán muchos años. Y es más práctico obtener un periódico en la mano que tú puedes dejar por cualquier circunstancia a estar metido en tecnología que tienes que cortar, tienes que regresar, tienes que buscar. Yo creo que cada aspecto es diferente. Y si comparamos, bueno, en la cuestión comunicacional, insisto, en las personas mayores, les duele la que los periódicos, por ejemplo, en el caso de Campeche, hayan dejado de circular. Y la pregunta constante, reiterada, porque, bueno, ahorita prácticamente me refugió en su casa intentando no dar la cara por razones obvias. Puede haber, en razón de lo que ha ocurrido, que la jueza reciba indicaciones de que porque vengo hablando del asunto, me mande una orden de arresto, porque lo puede hacer. Y no solamente una orden de arresto, sino que libere una orden de aprehensión. Y entonces agrava mi situación. Y por eso he permanecido ya refugiado, como si tuviese prisión domiciliaria, que es prisión, para no arriesgar a que tengan los elementos que puedan argumentar que constituyen delitos y me recluyan en el penal. Que también en razón de la edad ya no me preocupa. No, no, por supuesto que preocupar. Además conocemos los antecedentes, Jorge Luis. Sabemos que te golpearon, sabemos de este episodio en donde te llevaron detenido. O sea, y por eso agradecemos el que nos tomes la comunicación, porque ha sido una situación muy, pero muy compleja. Bueno, pues estamos acercándonos al final de esta charla. De entrada les agradezco mucho. Antes de irnos, Pedro, me gustaría alguna idea global para cerrar la plática que hemos tenido respecto a lo que estamos viviendo en general, pues los trabajadores de los medios de comunicación. Aquí creo que un punto primordial es que la libertad de expresión no es exclusiva de las personas periodistas. Es decir, estamos hablando de casos como el de Jorge Luis, estamos hablando de casos de periodistas en general. Sin embargo, aunque se note con el ejercicio periodístico primero, es como un primer foco rojo, pero esto es algo que le debe de incumbir a toda la ciudadanía. Pensemos que si yo ya es insultar, por ejemplo, decir yo creo que tal o cual persona en gobierno, alcalde, gobernación, presidencia, ¿no? Son unos buenos para nada, tal. En Twitter, en Facebook, en donde sea, esto ya puede ser criminalizado, ¿no? Con el tipo de normativas, por ejemplo, el que vemos en Puebla. O que alguien publique en Facebook circunstancias que estoy de acuerdo con lo que publicaron los periodistas, tal, le pueden iniciar procesos como a Jorge Luis, ¿no? Es decir, la libertad de expresión es un derecho, es una base y no es algo negociable. No estamos aquí para generar acuerdos con. Aquí es un estándar que las autoridades ejecutivo, legislativo y judicial tienen que cumplir. Y en el caso de Jorge Luis es muy claro que no lo están haciendo, que no conocen estos estándares, que no están aplicándolos y que desde un inicio se pueden utilizar en nuestra contra. Claro, y yo te lo agradezco que lo expliques de esta manera, porque qué importante es. Por supuesto que quienes nos están viendo, y ahorita que yo hacía referencia a los trabajadores de los medios, dirán, yo ni soy periodista, pero ojo, por supuesto, también con los ciudadanos de a pie. Y te agradezco mucho que lo aterrices de esa manera. Jorge Luis, antes de irnos, ¿alguna idea global para cerrar la charla de este día? Yo creo que algo ha ocurrido en el gremio periodístico. Estamos generalmente divididos y ese le conviene a que detente el poder. Yo creo que es momento de unidad, de análisis, de reflexión y de lo que dice Pedro. Si no nos ponemos las pilas, y creo que eso interpreto, si no nos ponemos las pilas, ¿qué va a ocurrir? Que atenten contra un derecho. Y los derechos, como señala, tampoco son agradecibles, son derechos que la autoridad está obligada a respetar. Y en el caso de quienes formamos parte del gremio, creo que es válido. Vamos a agruparnos, vamos a reflexionar, vamos a trazar una estrategia de defensa de los intereses que representamos y que son de la sociedad. Bien, Jorge Luis, pues muchas gracias. Pues llegamos al final. Antes de irnos, quiero hacerles esta dinámica, siempre lo hacemos con los invitados. Si me pueden ayudar a definir en una sola palabra lo que estamos viviendo, lo que hemos platicado y lo que pudiera venir. Pedro, en una palabra, por favor. Preocupante. Preocupante. Jorge Luis, oscurantista. Oscurantista. Preocupante, sí. Y oscurantista, y vaya que lo estás viviendo en carne propia. Bien,
Pues yo les agradezco muchísimo. Llegamos al final de este episodio que de verdad será viral. Gracias a Jorge Luis González, periodista de Campeche. Un abrazo solidario como periodista, Jorge, y gracias, por supuesto, por la charla de este día. Muy amable, el doble. Gracias. También agradezco mucho a Pedro Cárdenas, oficial del Programa de Protección y Defensa de la organización Artículo 19. Gracias, Pedro. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchísimas gracias a los dos por ayudarnos a entender lo que está sucediendo en Campeche, en Puebla, y así como lo definía Jorge Luis, lo que podría ser un laboratorio, ojalá que no, pero respecto al manejo de la libertad de expresión. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este episodio que sin duda será viral. ¿Qué piensan de esto, No es algo que solo incumbe a los periodistas, ya nos explicaba Pedro. Esto también tiene que ver con los ciudadanos de a pie, con lo que se maneja en las redes sociales y lo que podríamos enfrentar en caso de que no les agrade particularmente a quienes nos gobiernan. Bueno, pues yo les agradezco mucho. Ojalá que puedan dejarnos un comentario, puedan compartir este video que ya les decía, sin duda será viral. Yo soy Juan Rivas. Pásenla bien, por favor.